Todavía no esperamos. No, podemos comenzar, ya son las 6:03. Ay, como para grabar esto. No se puede ver en la pantalla, pasa algo. ¿No me veo? Recording No. in progress. Bueno, Yo la veo, ¿verdad? debe ser mi teléfono, disculpe. Ahora sí, ¿podemos comenzar? Yo la veo, ya puse para grabar. Ok, Cuando muy bien. quiera. Entonces comenzamos. Estamos en nuestras clases semanales sobre el Pele Yoetz, ustedes ya saben, el libro de Rabbi Eliezer Papo. Y habíamos comenzado a estudiar la clase pasada el tema de la emuná, o sea, de la fe, que es algo muy importante precisamente en estos días. Ya les había explicado además que el libro de Rabbi Eliezer Papo está ordenado en orden de Aleph Bet, o sea, la letra Aleph contiene muchos conceptos que están de alguna manera relacionados precisamente con la letra esa, Aleph, Emuná, Avá, etc. Cosas que están relacionadas con la Aleph. Después él pasa a la Bet, habla de Bitajón y otras cosas que están relacionadas con la letra Bet y así cubre todo el Aleph Bet. Entonces, esto no es no es un capricho, obviamente, sino que hay algo más profundo en este orden. Ustedes ya conocen que en el Tanaj, especialmente en los Teilim, hay muchos Teilim que están ordenados como Aleph Bet, como por ejemplo el Ashrei Yoshbebeteja, ¿no? Que está en Aleph Bet Gimel Dalet. Y hay otros Teilim, y los que se suelen decir por Leilun Ishma de alguien también están ordenados en series de Aleph Bet, etc. O sea que el Aleph Bet es un orden que ya es preexistente, o sea, es un orden que Rabbi Eliezer Papo toma del Tanaj y lo expande a su libro. No es solamente allí donde encontramos el orden del Aleph Bet, sino que lo encontramos en otros diferentes lugares también. Hay algo también en profundidad, o sea, algo que es más profundo, que ya está referido a los términos de la Kabbalah. Cuando se habla del Aleph Bet, se habla de las letras, obviamente. Y ustedes deben haber estudiado, o por lo menos debemos haberlo mencionado, escribe el Sefer Yetzirah, el libro, uno de los principales libros de Kabbalah, probablemente el primero de los libros de Kabbalah que se le adjudica a Abraham Avinu y que fue escrito en la época de Rabbi Akiva. Es un libro conocido por todos nuestros sabios, los anteriores y también los posteriores, que habla precisamente de la Yetzirah, o sea, de la creación del mundo. Y allí el Sefer Yetzirah dice que existen 32 caminos maravillosos de sabiduría, a través de los cuales Akadosh Baruj Hu crea el mundo, que va creando todos los entes, las cosas que existen en el mundo, todas las personas, las criaturas, los procesos también por los que nosotros pasamos, todo eso está contenido ahí en el Sefer Yetzirah, en estos 32 caminos de sabiduría. Y los 32 caminos de sabiduría se dividen en dos hemisferios. Uno que habla de las 10 sefirot, que ustedes ya seguramente deben conocer, de la Kabbalah, que habla de las 10 sefirot, y habla de las 22 letras del hebreo, del Aleph Bet, 22 letras, o sea, 22 más 10 son 32, esos son los caminos a través de los cuales Hashem crea el mundo, las 10 sefirot y las 22 letras. Por lo tanto, las 22 letras del Aleph Bet tienen una importancia muy grande. Lo vemos en los Teilim. Ustedes ya les acabo de decir, hay Teilim que van escritos en ese orden, el orden del Aleph Bet. Y es por eso que Rabbi Eliezer Papo, cuando escribe su libro, que en forma simple nosotros lo denominamos un libro de Musar, o sea, un libro que habla de conceptos que tienen que ver con el comportamiento que el Yehudí debe tener, él elige escribir su libro en este mismo orden del Aleph Bet, porque él entiende, siendo él un gran cabalista, que la fuerza que tiene este orden, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, es una fuerza profunda y es una fuerza que se enraiza precisamente en la creación del mundo. Y por lo tanto, su perspectiva de todo
y especialmente de la conducta que nosotros debemos tener, está enraizada precisamente en estos conceptos de Kabbalah. Entonces, como les dije, no es simplemente una estructura que él tomó porque lo leyó en Teilim o lo leyó en otra parte, sino que coincide con una tradición muy grande de nuestros sabios de estructurar una enseñanza a partir de las letras del Aleph Bet y con las fuerzas que ellas tienen. Entonces, ya que hemos hecho esa pequeña introducción, que la vamos a repetir varias veces porque quiero que esto quede claro, ¿no? Entonces, vamos a tratar de volver a este tema y explicar también algo más. Entonces, dentro de esta perspectiva, estamos ahora en la letra Aleph. La letra Aleph, que ya, si recuerdan, estudiamos sobre Ahavat Hashem, el amor a Hashem, y ahora vamos a estudiar sobre Emuná, que comenzamos la clase pasada a estudiar sobre la Emuná. Ahora bien, la Emuná, que se suele traducir, o lo suelen traducir como fe, no es exactamente eso, sino que las definiciones que el Rab va a traer acá implica algo un poco distinto. Y esto es un ejercicio, o sea, es una forma de mirar la vida, es una forma de integrarse dentro de la vida, dentro de las circunstancias que nos rodean, nos integramos con algo que se llama emuná, que se llama fe. Y por eso él va a traer acá una definición, una segunda definición de emuná, que algo habíamos comenzado nosotros a estudiar la última clase y ahora la vamos a desarrollar un poco más. Dice así: Yesh ot geder emuná acheret. Hay otra definición de emuná. Asher mimena nimshachot kama ma'alot tovot. Que de esta definición, o sea, de esta forma de entender la emuná, de entender la fe, vamos a derivar varias ma'alot, varias características o entendimientos o comportamientos que son muy buenos. De Aino leamin beashgachato itbaraj batchumim al kol prat u prat. Y una de ellas es precisamente creer, tener una emuná en la ashgaha. La ashgaha es la supervisión divina. Que Kadosh Baruj Hu itbaraj, el mashgiach, él observa y él supervisa todo lo que ocurre batachtonim, en los seres inferiores, al kol prat u prat, sobre cada detalle y detalle. Shein adam nokef etzbao milemata, una persona no mueve un dedo aquí en la tierra, ela imken gozrim alav milemala, a no ser que desde el cielo hayan decidido que esta persona tiene que mover un dedo. O sea, llega hasta tal punto la ashgahá, la supervisión divina, que Akadosh Baruj Hu rige o maneja todo, incluyendo los detalles mínimos de nosotros, que cada uno de nosotros hace. Esto está escrito en la Gemara en Masejet Jurim, y Rabbi Eliezer Papo lo trae acá como ejemplo de la ashgahá. Y la emuná es creer en esto. Ahora, ¿por qué? Porque algo que al parecer es simple, ¿no? Akadosh Baruj Hu lo maneja todo, eso lo sabemos, ¿no? Que un mashgiach maneja el mundo, sabemos que maneja todo lo que existe. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el hidush? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la novedad que maneje incluso los detalles mínimos, los detalles más pequeños? En esto, Rabbi Eliezer Papo está siguiendo una tradición bastante antigua, que él quiere hacernos entender, en la perspectiva de la emuná, cuál es la visión correcta de la Yahadut sobre este punto. ¿A qué me refiero? En una Gemara que se llama Avodah Zará, Talmud Avodah Zará, hay una Agadá. Se trae una Agadá. Ahora no importa tanto los términos de la Agadá. Sin embargo, lo que es importante es lo que comentarios sobre esa Agadá han traído. Rabenu Shlomo Ibn Aderet, el Rashba,
él explica esa Agadá. Lo importante acá es la explicación que él hace de la Agadá, porque Rabbi Eliezer Papo va a tomar esa explicación y la va a vertir sobre su definición de Emuná que él está desarrollando ahora en su libro. Y el Rashba explica lo siguiente, para aquellos que no conozcan, hemos hablado también varias veces, es importante tener un recap histórico de quiénes son las personas de las que hablamos. O sea, el Rashba es Rabbeinu Shlomo ben Aderet, probablemente el rabino más importante de la Edad Media, después del Ramban, después de Maimónides, a nivel alágico, a nivel de alajá. A nivel de alajá, el Rashba es el punto central alrededor del cual gira todo, ¿bien? Hasta el Shulchan Aruch. Y el Jajam, el Rashba, fue uno de los primeros en explicar las Agadotas del Talmud. O sea, antes de él, normalmente se leía el Talmud, se leía las partes de alajá, como lo hizo Maimónides o como lo hizo el rabino de Maimónides, que se llamaba Rif, Rabbeinu Yitzhak Alfasi, y ellos leyeron las alajot y decidieron se hace de esta manera y se hace de la otra. Un poco amplió la estructura del pensamiento Maimónides con sus libros de filosofía, el Moreh Nevuchim, etc. Sin embargo, un estudio sistemático a las Agadot del Talmud, el primero que lo hizo fue el Rashba, después lo va a seguir el Maharal, pero ya estamos hablando 400 años después de él, tal vez, o 500 años después de él, ¿no? Pero el primero en su época fue Rabbi Shlomo ben Aderet. Y él nos enseña que hay una discusión que Am Israel tiene con los filósofos griegos. Y por eso que él toma una Agadá del Masejet Avodah Zará, precisamente para explicar que hay una discusión con la filosofía griega. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la discusión de la que él habla? ¿Bien? Dice que en la forma de pensar de los filósofos clásicos, de los filósofos griegos, incluso aquellos que son teístas, o sea, que creen en la existencia de un ser superior, llamémoslo demiurgo o el nombre que haya tenido, sostienen como que este creador crea cosas generales, crea como leyes generales, y después ya no hay ashgaha, ya no hay supervisión. Por lo tanto, si bien creó el mundo, o algunos piensan que no lo creó, que siempre existió, pero que no hay una... No, el mundo no. ¿Perdón? ¿Hay alguien que preguntó algo? No sé, escuché una pregunta. Entonces parece que no. Entonces, los filósofos griegos sostenían de alguna u otra manera una especie de mundo eterno y alguien que de alguna manera lo supervisa, pero en forma muy, muy general, muy, digamos, clalí, general, pero que no había una supervisión exacta sobre los hechos y las acciones de la persona. Lo que bajaba o lo que de alguna manera hacía descender el tema del premio y el castigo. Porque si es que Akadosh Baruj Hu no supervisa, entonces da lo mismo si la persona come carne con leche o no come carne con leche. Si cuida Shabbat o no cuida Shabbat. O sea, no hay una supervisión según como la filosofía clásica que él conocía, estamos hablando obviamente, ¿no? La que ellos conocían, que era la aristotélica, no hay una revisión específica sobre cada detalle y detalle. Entonces, viene el Rashba y discute con eso y dice que no es así, sino que existe una supervisión específica sobre cada detalle y detalle del comportamiento humano. Y obviamente Rabbi Eliezer Papo, que es un alumno de los alumnos del Rashba, que no olvidemos que después de la expulsión, en que los judíos fueron expulsados de España, los grandes sabios en general, muchos de ellos se fueron a Marruecos, los que eran de Castilla, a los que eran de Cataluña se fueron a Argelia, también a Italia, o a los Balcanes, incluyendo Turquía, Grecia y Bulgaria, de donde era
o Bosnia, de donde había nacido Rabbi Eliezer Papo, y finalmente donde Bosnia, Serbia, estos lugares de los Balcanes, y terminó Rabbi Eliezer Papo viviendo en Bulgaria, como se los había comentado. Entonces, él es heredero de toda esta tradición, en la cual está muy, pero muy centrado el tema de que existe una Ashgaha Pratit, o sea, que existe una supervisión específica que Hashem hace sobre cada detalle y detalle. Y es por eso que acá en su libro, cuando él habla de la emuná, dice que el Geder, o sea, la definición de emuná, es creer precisamente que Kadosh Baruj Hu maneja y supervisa incluso los detalles más pequeños de cada persona y persona. Y por supuesto, de cada uno de nosotros. Por eso él dice que de Aino, de Amin, o sea, para que entiendan de dónde viene toda esta tradición, Leamin beashgahato itbaraj, creer en la supervisión divina, batachtonim, en los seres inferiores, o sea, en nosotros, todo lo que pasa en este mundo, al kol prat u prat, sobre cada detalle y detalle. Beshein adan nokefetz vao milemata, ela inken gozrim alav milemala, que no hay nadie que mueva un dedo en este mundo aquí abajo, si es que no hay una gezerá, quiere decir un decreto que ocurra desde arriba. ¿Bien? Entonces, la emuná es también una perspectiva de creencia en este concepto. Y esto, recalco, es muy importante porque ya les dije, es una tradición que viene desde los sabios de la Edad Media, desde los Rishonim, especialmente uno de los más grandes de ellos que es el Rashba, hasta Rabbi Eliezer Papo, que es un heredero de toda esta tradición en ese punto de emuná. Umipi elion tetze agaot veatov. Y dice Rabbi Eliezer Papo, mi pi elion, de la boca de Hashem sale todo lo bueno y todo lo malo. No existen dualidades. Esto también es importante tenerlo presente, o sea, es importante recalcarlo, porque Rabbi Eliezer Papo vivía en un ambiente, él vivía en los Balcanes, vivía rodeado de pueblos que habían adoptado ciertos tipos de creencias, los no judíos, habían adoptado creencias que a pesar que ellos eran monoteístas, pero tenían ciertas como ideas extrañas, por ponerlas en estos términos, que hablaban de dos entidades, de un Dios del bien y un Dios del mal. Habían adoptado de alguna forma este tipo de pensamientos. Entonces, él recalca que no es así. Mi pi elión, o sea, de Hashem, tetze agaot veatov, sale lo bueno y también lo malo. No existen dos entidades. En cambio, allí en las situaciones sociales donde le tocó el vivir, se sentía mucho eso de que existe algo, una fuerza del bien y una fuerza del mal. Podemos hablar de eso en extenso, el cual es el ambiente sociocultural de donde creció Rabbi Eliezer Papo, y por eso él quiere proteger a Am Israel de estas ideas negativas. Ben habaot bide shamain, ben habaot bide adam. Todas las cosas que ocurren, ya sea las que vienen directamente del shamain, como puede ser, sea una enfermedad, un terremoto o algo así, ¿no? Cosas de ese tipo. Ben habaot bide adam, como también aquellas que vienen por manos humanas. Ki harbe shluchin lamakom hem latov vehem lamotav. Porque Kadosh Baruj Hu tiene muchos shlichim, tiene muchos agentes. Esto también, lo que el Rab está diciendo, es importante entenderlo también al Reka, o sea, mostrado a partir de los ambientes donde ellos vivían y la necesidad que había de poner las cosas claras frente a un mundo que tenía ideas que son contrarias a la Torah. Si bien en la época del Rashba los puntos importantes estaban justamente dedicados a todo lo que tenía que ver con la filosofía griega y desde el punto de vista de la Yahadut,
las discusiones que había con ellos, con los filósofos griegos en tales y cuales puntos. En la época de Rabbi Eliezer Papo y en el lugar donde él vivía, las perspectivas eran otras. O sea, había otro tipo de ideas también contrarias a la Torá que era necesario también aclarar y ponerlas en su lugar. Una de ellas era que los lugares estos tenían como ideas de que las cosas que ocurrían en el mundo venían de fuerzas independientes al Creador, que eran negativas. Fuerzas independientes al Creador que eran negativas y que de alguna manera controlaban el comportamiento de los seres humanos y por lo tanto las cosas que los seres humanos hacían, por ejemplo una guerra, persecuciones o esto, estaban como controladas por fuerzas negativas. Viene Rabbi Eliezer Papo y dice, eso no es así. El único que decide qué es lo que ocurre, ya sea B'de Shamayim, ya sea B'de Adam, es Hashem Yitbaraj. Akadosh Baruj Hu es el que mueve la historia, no fuerzas negativas de cualquier orden. Y esto ocurre ¿por qué? Porque Arbe Shluchim la Makom. Hay muchos Shluchim, hay muchos enviados que Akadosh Baruj Hu tiene en su mundo. Ya sea para bien o sea para cosas mejores. O sea, Kadosh Baruj Hu hace que cosas ocurran a través de sus enviados. Y sus enviados incluso pueden ser los seres humanos. Entonces, no es que esto venga de otro lado, todo viene de Hashem. Behu anoten koach la'asot chayil. Y Kadosh Baruj Hu es el que noten koach, es el que da fuerza para hacer cosas grandes. O sea, Kadosh Baruj Hu es el que le da a la persona la fuerza para actuar, como está escrito en el Sefer Devarim. Continúa Rabbi Eliezer y dice, Kilo la hachamim lechem velo la kalim hamerotz. Está escrito en el Kohelet que los hachamim no tienen pan y las personas fáciles, o sea que son ligeros, como los atletas, ¿okay?, no tienen carrera. Umitoskas, ¿qué quiere decir eso? Que realmente todo viene de Hashem, tanto el pan que comemos como la capacidad de poder tener éxito en una maratón. Umitoskas lo yihus al jesaron mamono, bemakom abodat kono la asot etzono. Por lo tanto, cuando una persona tiene que cumplir alguna mitzvah o hacer algo que Kadosh Baruj Hu le ha encomendado, que no tenga que no escatime esfuerzos e incluso dinero para hacer la boda del Creador, porque finalmente también de él viene, ¿bien? De Akadosh Baruj Hu viene toda la parnasá. Entonces que no escatime esfuerzos en hacer lo que Hashem le dice que tenga que hacer, incluso que eso signifique gastos adicionales. Velo yiga leashir bemidi de asir. Y también acá Rabbeinu Eliezer Papo va a tocar un tema bastante complejo. Les voy a leer lo que está escrito. Shelo yiga, dice que no toque la persona nada a través de lo cual se enriquezca, pero haciendo cosas prohibidas. Rak yekalkel dvarab bemishpat, que obtenga su parnasá de mishpat, o sea, en forma justa, que hagan, o que hoguen, o sea, en forma decente, o que shurá al pia Torah, y como corresponde según la Torah. Velo yakpid velo yahanif velo isne etahif velo ikom velo itor. Que una persona no sea exigente, que no sea un adulador, que no odie a su hermano y que no se vengue ni guarde rencor. Ki yedá beyamin, porque tiene que saber y creer que Hashem amar lo kalel, porque fue Hashem el que le dijo lo que causó que le hiciera esto. Beakol meito lenakot et ma'avuto letovato. Y todo viene de Hashem para poder corregir aquello que nos falta y de esa manera progresar. Quiero detenerme un poco en esto que el Rab dice. ¿Por qué está hablando? ¿Por qué se refiere? ¿Por qué habla de esto
de que una persona no debe tocar, no debe acercarse a nada que le dé una parnasá o que lo enriquezca, está hablando de riqueza, a través de cosas que están prohibidas. Obviamente la advertencia es clara y general para cualquier momento y cualquier época. Pero otra vez tenemos que entender el contexto en el cual el Rab está viviendo y el lugar también donde el Rab está viviendo. Yo ya les había dicho que la mayoría de los Megurashim, de los expulsados de España, se fueron a diferentes lugares, ¿no? Marruecos, Argelia, Italia, todos los Balcanes que pertenecían en ese momento al Imperio Otomano, y muchos también a Eret Israel, llegaron a Tzfat y se formó ahí algo. Y ocurrió, porque hay una shkajá, estamos hablando de eso, que los Megurashim, contrario a lo que hubiésemos pensado, que hubiesen llegado Meducaín, hubieran llegado tristes, deprimidos, perseguidos, con la mitad de la familia que no sobrevivió, a otras cuantas cantidades de personas que decidieron quedarse en España y bautizarse, etcétera, etcétera. Hubiéramos pensado que les hubiese costado muchísimo reconstruirse. Sin embargo, en menos de 50 años, prácticamente 60 años, la mayoría de los Megurashim, de los expulsados de España, ellos dirigían todas las comunidades, también en Marruecos, también en Argelia, también en Italia y también en los Balcanes. O sea, llegaron y Pashut simplemente lograron progresar de una forma impactante. Y lo mismo en Tzfat, lo mismo ocurrió en Tzfat. Entonces vemos que hubo un progreso y también un progreso económico muy grande. Y por lo tanto las comunidades que estaban especialmente en el Imperio Otomano, lograron un progreso económico muy grande. Lo que permitió justamente que muchos sabios pudieran dedicarse a estudiar, dedicarse a la Torá, dedicarse a las cosas de la Kedushá, pero también llevó a que muchas personas prefirieran dedicarse a enriquecerse. Porque pensaron, bueno, si el problema fue, entre comillas, no fue el problema, Kol Min Hashamayim, pero mucha gente así lo vio, que si tal vez hubiesen entregado una suma cuantiosa de dinero a los reyes católicos, tal vez hubieran anulado el edicto de expulsión. Se quiso hacer, pero no resultó. Entonces pensaron, bueno, esto se quiere decir que esto es lo que se necesita para sobrevivir. Empezaron a hacer dinero, mucho dinero, mucho dinero, mucho dinero, y no siempre, al parecer, como dice el Rab, no siempre por caminos que sean permitidos. Por eso dijo Loiga, que no toque la persona a hacerse rico por medios que no sean kasher, porque eso no va a convenir. Y además que sepa que la persona tiene que obtener obviamente su parnasá betzedek, con justicia, con honestidad, etc. Y que shurá, o sea, en forma kasher. E incluso que no vaya, dice, a ser makpid, que no vaya a ser como exigente, un nivel muy alto, ¿no? Que está pidiendo, porque todo corresponde a lo mismo. Si el dinero viene de Kadosh Baruj Hu, también si te ofenden viene de Hashem. Por lo tanto, no disgustarse con las demás personas por algo que digan o que no digan con respecto a ti, porque finalmente todo viene mi Hashem Itbaraj. Meitó, ¿para qué? Para el enakot et mauto letobato, para hacerte a ti cambiar a ser una mejor persona. O sea, hay que tratar de entenderlo así. Obviamente el Rab está hablando en niveles muy elevados y a nosotros nos falta mucho para llegar a esto, pero es el camino, por lo menos saber que hay una idea así y una idea de progreso espiritual que va a través de esto. El emuná vein abel. Akadosh Baruj Hu es un el emuná, o sea, es Dios que tiene emuná, o sea, que lo que hace lo hace en forma completa, total, absoluta. Vein abel, en él no hay injusticia. Todo está determinado y todo está calculado según un proceso que es total y absolutamente justo. Tzadik beyasharhu. El tzadik es un personaje, es justo, no es una persona, pero es justo, beyashar, y correcto. Tzadik Hashem bechol derahav vehasid bechol ma'asav.
es un tzadik en todos sus caminos y es un hasid, es un piadoso en todas sus acciones. Kol de Aved Rahmaná Letav Aved. Todo lo que Hashem hace siempre lo hace para bien. Vamos a explicar este punto. Umetoch kach yekabel alav din shamain besimcha. Y por eso la persona debe recibir el din shamain, el juicio del cielo, besimcha, con alegría, velo yakutz betochachto, y que no desprecie, que no se disguste cuando hay tojejot, o sea, cuando hay reproches. ¿Bien? Dice acá el Rav en su explicación de la emuná de los pratim, como estuvimos estudiando, ¿no?, de los detalles, dice, entre otras cosas, Kol de Aved Rahmaná Letav Aved. Todo lo que Hashem hace, lo hace para bien. Kol de Aved Rahmaná Letav Aved. Todo lo que Hashem hace, lo hace para bien. ¿Qué significa eso? ¿A qué se refiere todo lo que Hashem hace? Obvio, Kadosh Baruj Hu creó el mundo, ¿no? Y vemos que el mundo funciona, ¿okay?, hasta que crea el ser humano, y que el ser humano trae dificultades a este mundo, pero ya vemos que todos son Gezerot finalmente, ¿no?, como lo acabo de decir en principio. Entonces, también es obvio que todo lo que Hashem hace lo hace para bien. Este no es el hidush de la Imbra, no es el hidush del dicho de Hazal que está tomado de la Gemara de Masejet Berajot. No es ese el hidush. No es el hidush que todo lo que Hashem hace lo hace para bien. Puede ser que nosotros no lo entendemos, que no entendemos de por qué un león tiene que cazar un ciervo pequeño para poder comer, porque con eso él come y se alimenta. Nos puede parecer muy cruel la forma que él tiene de cazar. A quien lo ha visto no es agradable verlo. Y así muchos otros animales que son depredadores también, así funciona su dieta. Pero así Hashem lo creó, quiere decir que si es así, quiere decir que está bien. Y eso crea un equilibrio, hay un equilibrio en el mundo entre aquellos que sobreviven y que continúan. No es una cosa simple de entender, cualquier persona inteligente lo puede entender. No se necesita ser demasiado jajam para darse cuenta que las cosas funcionan de esa manera, ¿no? Y también lo vemos, los granos caen dentro de la tierra, se pudren, salen nuevas frutas, nuevas verduras, etc. O sea, el mundo funciona con tav, con algo positivo. Entonces, obvio, todo lo que Hashem hace lo hace para bien. ¿Cuál es el hidush? ¿Cuál es la novedad que trae el Hazal? Nos quiere enseñar Rabbi Eliezer lo siguiente. Es la misma idea que nosotros la presentamos o la tenemos o la escuchamos cuando decimos Shana Tová Umetuká. Shana Tová Umetuká. Shana Tová, estamos seguros que va a ser así, que va a ser Shana Tová. ¿Okay? Pero ¿por qué agregamos Metuká? ¿Por qué agregamos dulce? Que sea un año bueno, obvio que va a ser bueno, todo lo que Hashem hace para bien, entonces el año va a ser bueno. Es como un perogrullo decir Shana Tová, es obvio. ¿Por qué entonces agregamos Metuká? Porque en el Metuká va incluido el hecho de que queremos que Kadosh Baruj Hu nos haga entender que es bueno. O sea, que no solamente sepamos a nivel intelectual que es un buen año, que todo lo que Hashem hace es para bien, sino que podamos también de alguna manera entender en forma pnimí, forma klalí, general humano, que es bueno. Ya les dije, uno puede entender a nivel sijlí, intelectual, de todo lo que Hashem hace está bien. Pero ya les dije, no es bonito mirar cómo un depredador destroza a otro animal para comérselo. No es algo agradable. Pero lo que le pedimos a Kadosh Baruj Hu es que nos haga percibir también a nivel interno que ese ma'alaj está bien, que eso es bueno, que eso realmente es lo necesario. Y por eso decimos Shana Tová, que sea un buen año, obvio, pero Metuká, que sepamos en forma clalí, completa, entender la bondad del año nuevo en el que estamos. Y lo mismo, todo lo que Hashem hace, lo hace para bien. Que podamos entenderlo a nivel pnimí, no solamente a nivel intelectual, que sepamos que es bueno,
sino a nivel emocional, que entendamos también que ese es el camino, ese es el camino. Ese es el Hidush que aparece en la Gemara en Masejet Brajot y que Rabbi Eliezer Papo lo quiere adoptar, lo saca de allí y lo trae acá, porque va a ser un camino que él va a proponer en su libro. ¿Bien? O sea, en su libro él va a proponer que, o sea, va a darnos a entender que debemos comprender la Ashkajá de Hashem Yitbaraj no solamente a nivel intelectual, que eso nos trae acá, es un jajam, es un rab muy, muy importante a nivel intelectual, sino que nos quiere hacer comprar los conceptos también a nivel emocional, para que los entendamos en forma profunda. Esa es, digamos, la kavaná del rab. Continúa en el keta de la emuná y dice, Beshoresh akol, la raíz de todo, leamin bekol divrei Torah, que la persona debe creer en todas las cosas que están escritas en la Torah, ubechol divrei sofrim, y en todo lo que nos enseñaron los rabinos, lo que nos enseñaron nuestros sabios. Bein en da'ato sobalto itle bechisaron yediato ukatzar asagato, perdón. Y si el da'at nuestro no nos permite entender por algo, por algún motivo no entendemos un tema, que eso lo hagamos depender de la falta de capacidad intelectual que nosotros tenemos. Eso es obvio, somos seres muy pequeños. Entonces no podemos comprenderlo todo. Es imposible tratar de comprender Da'at Elyon, el pensamiento de Akadosh Baruj Hu, es imposible que lo sepamos en todos los detalles. Por lo tanto, si hay un punto que no nos parece correcto, que no lo sentimos como algo que podamos realmente estar conforme con ello, que sepamos que eso no es porque hay una falta en la Torá, sino que hay una falta en nuestro entendimiento. Y eso es importante tenerlo presente. Muchas veces ocurre en todo tipo de cosas, ¿no? Estamos ahora en una guerra, simplemente ya terminó, Be'ezerat Hashem, que podamos ver cosas mejores, y hemos visto cosas que ocurren y no entendemos muchas veces cómo es la Ashkajá de Akadosh Baruj Hu. Bueno, no entendemos, pero no es que la Ashkajá tenga un jizarón. Nosotros no somos capaces de entender ese jizarón. Y así en muchas cosas, ocurren muchísimas cosas en la vida de las personas. Hay personas que vuelven en Teshuvá y que vienen a vivir a Eretz Israel y la situación se transforma en algo muy complejo y crítico y hay mucha falta de entendimiento con respecto a cómo las cosas van ocurriendo dentro de la clitá, dentro de la absorción de Israel. Es porque falta en el entendimiento nuestro, pero no es porque falta en la Torá. Nosotros no comprendemos, falta en nuestro entendimiento. Eso es lo que el Rab está diciendo. Y además dice, Hisaron da'ato bekotzer asagato. Simplemente está hablando de lo mismo, entonces ¿por qué lo repite? Joser y Ediá, falta de conocimiento, también es algo que tenemos que reconocer que no sabemos suficiente. Entonces, como no sabemos suficiente, no entendemos qué es lo que ocurre. ¿Okay? Les voy a dar un ejemplo actual, ¿no? Simplemente Israel tendría que haber atacado esta mañana, pero los americanos decidieron que había un alto al fuego, entonces no atacaron y hay muchas personas que están con mucho caas, mucho enojo porque no atacaron, etc. Es falta de conocimiento, nosotros no sabemos cuáles son todos los detalles de las cosas que ocurren ahí. No sabemos lo que pasa realmente, qué se dice, cómo se dice, no se sabe. Entonces, la situación no es porque hay algo allí que no está funcionando, simplemente nosotros no sabemos cómo funciona, por eso que nos resulta un poco extraño el funcionamiento. Ese es algo, ese es un punto. Sin embargo, Rabbeinu Eliezer Papo dice otra cosa más, dice Kotzer asagato, falta de asagá. Asagá es otra cosa. Cuando él habla de asagá y cuando los jajamín hablan de asagá, no es simplemente conocimiento, sino es la capacidad de entender las profundidades de la Torá, o sea,
Kabbalah, el misticismo. Hay Yediat Torah, saber la Torah, saber las mitzvot, saber los midrashim, saber el musar, etcétera, etcétera. Pero hay otra cosa que es la asagá. Asagá es la comprensión del misticismo, o sea, de las partes más profundas de la Torah. Entonces muchas veces tampoco entendemos por qué cosas ocurren en el mundo, porque no comprendemos a nivel profundo, por ejemplo, el Sod del Gilgul, de la reencarnación. No sabemos realmente qué es lo que está ocurriendo o qué pasó antes. No tenemos esa yedía, no tenemos ese conocimiento, esa asagá, que ni siquiera es conocimiento, esa asagá, es capacidad de poder entender los misterios de la vida. Y nuestra falta de capacidad de poder llegar a esos misterios nos hace pensar que esto es injusto, que esto no debe haber ocurrido o muchas cosas más. Omnam, no obstante, dice Rabbi Eliezer, Omnam, Yamin bemunah shlema. La persona debe creer, o sea, ciertamente la persona debe creer, bemunah shlema, con fe total, shekol divreichen chaim bekayamim, que todas las palabras, todas las cosas, todos los conceptos, las circunstancias, la vida entera, Jaim bekayamim beneemanim leadu leolmea olamim, que toda la existencia permanece y que las verdades de la Torá se mantienen, Jaim, vivas, Kayamim, o sea, existentes, beneemanim. Neemanim significa fuerte, o sea, están. La verdad de Akadosh Baruj Hu, la entrega de la Torá, las fuerzas de las mitzvot, las fuerzas de las letras de las que hablamos a nivel más profundo, se mantiene. Debemos tener una emuná completa en que todo eso se mantiene. Vo ur'e, beni ve, kama gedolin divrei chachamim. Cuán grandes son las palabras de los sabios. Sheambru, shekol haTorah kula, kelula usefuna, bemidata emuná. Que los sabios dijeron que toda la Torá completa, está sefuná, está metida, introducida, bemidata emuná, en la mitad de la emuná. Berabin ombrim, muchos dicen, befihem, por sus bocas, shehen ma'aminin benei ma'aminim. Muchas personas dicen que son creyentes, hijos de creyentes, ¿no? Abal ma'aseichen meshanim, pero sus acciones son meshunim, son diferentes. Ve ate ma'ase umafik midei dibur. Y viene la acción, una acción distinta, rara, ¿okay? Umafik, y sale del dibur, o sea, no coincide con lo que dicen. ¿Okay? Las personas dicen una cosa, sin embargo actúan de otra. Por lo tanto, si queremos realmente ingresar en el Olam de la Torá, necesitamos ingresar en el Olam de la Emuná. Y como el Rab está diciendo, y se centró principalmente en la segunda definición de la emuná, la ashgajá de los pratim, por todo lo que ya les dije, desde el Rashba hasta él, es importante justamente esto, saber centrarnos en la emuná como el centro donde está toda la Torá. Ahí se concentra toda la Torá. Ve'al kol yavi Elokim bamishpat, y todo Akadosh Baruj Hu lo va a juzgar. Leasher halach hashachim, aquella persona que vivió en la oscuridad, milevad anash ha'averá atzma, fuera del onesh de la propia averá, del propio pecado que hizo, nosaf gamhu anush yanesh al heyoto mimachasrei amaná. No solamente que la persona va a tener un castigo por no haber cumplido una mitzvah o por haber hecho una averá. O sea, castigo hay por hacer averot, que en las mitzvot la persona las perdió, no tiene sehuyot, sino que también por algo que se llama ser mijasre emunah, o sea, ser una persona de poca fe. O imaamin be'afal pichen lohas leilech bederech nechona, porque dice que cree, pero no camina, no transita en el derech nechona. Zeu, esto es, dice, azut panim, umetzach isha zona. Esto es como el zut panim,
ser un sinvergüenza, una persona que no tiene decoro, no tiene vergüenza, o metzach isha zoná, y es como la frente de una mujer que no es una buena mujer. ¿Por qué? Pero es una forma simbólica de hablar, ¿no? De las personas que están en el tashtit de lo social, en lo más bajo de la jebra, de la sociedad, tienen estos comportamientos así de chutzpah, de sinvergüenzura. Behine, continúa el Rabbi, dice, Gam mitzvot elo, también estas mitzvot, leamin bemetziut Hashem, creer que existe Hashem, o leamin beashgahato, creer en su supervisión, hen miminyan tariaka mitzvot, son parte de las 613 mitzvot. Si ustedes han percatado, desde que comenzamos a estudiar sobre el tema, nos hemos centrado en 2 puntos. Él desarrolla más, pero se centra en 2. Uno es la emuná en la existencia de Hashem y otra es la emuná en la ashgajá. La ashgajá es algo muy importante, como ya les dije, que hay una ashgajá en los pratim. הם ממניין תרי"ג מצוות, בהן מצוות תדירות שיכול לקיימן בכל עת ובכל רגע על ידי זכירה לבד. La emuná, creer en la existencia de Dios y creer en la ashgajá, es una de las mitzvot que se llaman tedirot, que se llaman mitzvot constantes, que se pueden cumplir en cualquier momento, simplemente recordando que creemos en Dios y en su ashgajá, que creemos en Akadosh Baruj Hu y en su supervisión hasta en los pratim, hasta los detalles mínimos. Voy a explicar un poquitito más de qué estoy hablando. En la Torá existen, ustedes saben, 613 mitzvot, hay que son ta'aseos, hay que hacer, otros lo ta'ase, que son pecados, que hay que evitar realizarlos. Muchos de ellos no están vigentes hoy porque, por ejemplo, no tenemos templo, entonces todo lo que tiene que ver con korbanot simplemente se reemplaza con tefilot, pero no es el cumplimiento exacto, ¿no? O cosas que tienen tiempo, o sea, en estos momentos no podemos cumplir la mitzvah del azúcar porque no es el momento, o pesas tampoco no es el momento, no podemos hacer Shabbat en la mitad de la semana, o sea, hay mitzvot que tienen tiempo y solamente se cumplen cuando la persona está dentro de ese tiempo. Esos son mitzvot que el tiempo las causa. Ahora, hay mitzvot que no dependen del tiempo, mitzvot que no dependen del tiempo, sino que son constantes, que constantemente la persona está cumpliéndola en todo momento. Una de ellas es la emuná klalit en 2 cosas, en Hashem, que Hashem Kayam, o sea que existe Hashem, que existe el Creador, y segundo que es un Mashgiach, que Él supervisa. No olvidar, ambas cosas son muy importantes. No existe una emuná completa si alguien kofera la ashgajá. Y tampoco existe una emuná completa si una persona dice que hay un ashgajá y no hay un mashgiach. Obvio que tiene que haber un mashgiach para que haya ashgajá. Ambas cosas son muy, muy trascendentes, tanto esta como esta. Y solamente se cumplen con la zehirá, con el recuerdo. Recordemos que Hashem nos creó y que Hashem nos supervisa. Ya cumplieron con la zehirá esta gran mitzvah tedirit, constante. Beine, continúa Rabbi, dice, Ki gen tov la geder she izaher bape, es bueno que la persona recuerde con su boca, be'al ishkach balev, o sea que la zehirá es suficiente, sin embargo es bueno para la persona que lo diga, anima amin bemunah shlema. ¿Por qué? Porque a veces lo solemos olvidar. Y por lo tanto hay que decirlo con la boca y no olvidarlo en el corazón, que esté constantemente presente. Ujepaam bepaam, y de vez en cuando, amor yomar, ha'eveda israelí, ma lecha yitzri. Tamid tirdefeni. Y es bueno que de vez en cuando lo diga el Eved a israelí, o sea, el Yehudí que cumple Torah o Mitzvot, Ma lecha yitzri. ¿Qué quieres de mí, Yetzer Hara? ¿Por qué el Yetzer Hara quiere algo de mí? Tamid tirdefeni, siempre me estás persiguiendo. O sea,
recordar constantemente que podemos caer, que podemos de alguna manera pecar. Igar Hashem beja a Satán, y decirle al Yetzer Hara que a Kadosh Baruj Hu, que al Satán, que Kadosh Baruj Hu te maneje, Satán. Ki ani Yehudi ben Yehudi, porque yo soy Yehudi, hijo de un Yehudi, me anima a min bemunash lema bemetziut Hashem, yo creo con fe completa en la existencia de Hashem, lenekditamit, delante de mí siempre, ubeashgahato pratit bepirtei pratot, y en su supervisión específica y en detalle hasta en los últimos detalles. Kihu meshalem sahar tov, él paga una buena recompensa, al kol dehu davar tov machshava, ya sea una cosa que sale del pensamiento, dibur umaase, ya sea que sea pensamiento, que sea algo que se dice o que sea algo que se hace. Be'anashara, y va a castigar mal, umar y amargo, al kol dehu, sobre todo aquello que sea algo malo. Afilu al sihakala ve al kol machshava, incluso que es una mala conversación, o sea, una sijá que puede ser la yomarrá o otras cosas, y también por malos pensamientos. También el Kadosh Baruj Hu va a castigar por eso, por malos pensamientos. Entonces, para el Esaquén, por lo menos hasta este punto, hay más, obviamente, hay más puntos sobre la emuná que el Rab va a tratar más adelante, y algunas otras cosas que su hijo, Rabbi Yehuda Papo, también les comenté que él finalmente traduce el libro que el Rab escribe en hebreo, su hijo, Rabbeinu Yehuda, lo traduce al ladino, pero él agrega muchas cosas más y por lo tanto es una fuente enriquecedora de conceptos de los que se están tratando acá. Besat Hashem, en la próxima clase vamos a aumentar un poco más algunos términos con respecto a la emuná. Que Kadosh Baruj Hu ayude a todo Israel con estas palabras, y por el mérito de nuestro gran rabino, Rabbi Eliezer Papo, por el mérito de todos nuestros sabios, a Kadosh Baruj Hu manda una protección, Sukat Shalom, sobre todo Israel, en cualquier lugar donde ellos estén. Que tengan una excelente semana. Gracias. Amén.